estamos? ¿Cómo seguimos? Quiero preguntar, hay un juego que la mayoría de ustedes estuvieron jugando este último mes o el anterior, el Among Us. ¿Quiénes de ustedes estuvieron jugando? Yo creo que todos ustedes, o un 80-90%, han pasado por este juego. Y cuando uno juega el Among Us, ¿qué pasa? Tiene todo planificado y entonces vos pensás, y voy a hacer estas tareas, voy a ir por acá, voy a pasar por allá, voy a lograr mi objetivo, pero ¿qué pasa? De repente, ¡pum!, viene alguien y te mata a otro. Y así, de esa misma manera, puede pasar con el 2020, ¿no? En el 2020, ¿qué pasó? Uno tenía todo planificado de cómo iba a ser el año, tenía todas las ideas de lo que iba a hacer. Algunos iban a terminar el colegio y decían, vamos a hacer todo el lío este año. Otros empezaban primer año y vos tenías todo planificado, querías hacer actividades nuevas. Algunos que querían hacer ejercicio lo tuvieron que hacer en su casa. De repente todas las actividades se vinieron abajo. Pero aún cuando nosotros parece que perdimos el control de todas las cosas que teníamos para hacer, Dios sigue al control. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién pensás que es el impostor? Así que ahí en el chat te invito a que pongas quién es el impostor. Puede ser acá, mira, tenemos a Manu, tenemos a Caro, tenemos a Yampo, a Isra. Ahí está Quique, está Jairo y también pasó Marcos. Y ahí no sé qué le habrá puesto este agua, qué le habrá dejado. No sé, yo quiero que me digas ahí, ¿quién pensás que es el impostor? Manu, ¿vos quién pensás que puede ser? ¿Por quién votás? No está el negro, así que yo votaría por el amarillo. ¿Por el amarillo? Y a ver, Yampo, ¿vos por quién votás? Por el verde. Vamos a ver quién será el impostor. Pero en medio de todo esto, en medio de lo que pasó con el 2020, también quiero llevarte una historia de un país. Sería Guatemala. En una parte de Guatemala encontramos un municipio, un lugar que tiene, para que vos te des una idea, 19.000 habitantes. Acá en Caballito tiene aproximadamente 176.000, ahí está, 176.000 habitantes. Y así que es un pueblito muy chiquito. Esta ciudad de Guatemala, lo que tenía particular era que era un lugar que estaba inundado de alcohol. Es decir, todas las personas acudían constantemente al alcohol. Y era una adicción entre todos. Entonces, por ejemplo, vos salías a la calle y era normal encontrar gente que estaba tirada en la vereda porque estaban borrachos. O también era normal encontrarte con que había peleas entre las personas o incluso la violencia doméstica. Era una constante vista de la violencia que había en este lugar. E incluso, por ejemplo, si un predicador quería entrar a algún misionero, lo que se encontraban era con piedrazos. La gente lo sacaba a piedrazos. También en este lugar había tanta violencia que cuando empezaron a hacer cárceles, y tenían aproximadamente 4 cárceles y no daban abasto, tenían tanta gente que no podían contener el delito que había en este lugar. Y esto nos puede hacer acordar un poco a las situaciones que vivimos, ¿no? Que vemos, hay veces que nos pasa que en casa nos pasa que vemos a veces violencia, a veces situaciones difíciles, a veces sueños que no se cumplen. O también muchos, yo he escuchado un montón, he visto en las redes, constantemente hablando mal acerca de Argentina, de las situaciones que vemos, y parece que todo va de mal en peor. Pero Dios sigue teniendo el control. Entonces, el título de esta charla es Dios te sorprenderá. Dios te va a sorprender. Hay una historia en la Biblia que habla acerca de Job. Job perdió todo. Perdió su familia, perdió los animales, perdió su riqueza.
también perdió su salud, se enfermó. Qué difícil que es cuando te enfermas. Qué difícil es ver que todo va de mal en peor, cuando todo parece que no va para ningún lado, cuando parece que no hay situación posible que pueda revertir lo que estás viviendo. Qué difícil. Pero ¿saben qué? Dios siempre tiene la palabra justa. Y a Job le dio palabras que hoy también podemos usar para nuestras propias vidas. Vamos a ir a Job 8:5. En Job 8:5 dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Entonces podemos sacar algunas claves de este pasaje. En primer lugar, buscar a Dios. Buscar a Dios de mañana. Puede significar que te levantes a la mañana a primero darle la bienvenida a Dios a tu día, pero también buscarlo de mañana significa buscarlo cuando todavía los problemas no están. Buscarlo cuando las situaciones están bien, en lo temprano, en la mañana. Buscarlo a Dios es la clave para poder encontrarlo. Y no solo por lo que Él te pueda dar, sino también para buscarlo a Él y conocerlo. Entonces podemos entender que el dolor puede darte dos oportunidades. En primer lugar, te da la oportunidad de quedarte en la pereza. Puedes quedarte tirado, acostado en la cama, mirando, así como ven en esta imagen, podemos ver cómo a veces nos quedamos tantas horas mirando internet, mirando las redes sociales, haciendo de alguna manera que ese dolor empiece a desaparecer. Pero nada de lo que vos trates de hacer por fuera de Dios para que el dolor desaparezca va a tener en realidad efecto. Porque Dios es el que va a intervenir en tu vida para transformarla. A veces no son las redes sociales, a veces es el alcohol, a veces son las drogas, a veces es salir todo el tiempo, irse de fiesta en fiesta. ¿Con qué estás tapando tu dolor? ¿Qué estás haciendo para que ese dolor empiece a desaparecer? Y muchos este dolor también lo terminan experimentando o tratando de sacárselo, renegando, hablando mal de las circunstancias, hablando mal del país, hablando mal de los padres, hablando mal de las situaciones que les tocan vivir. Pero ¿saben qué? Por otro lado, tenemos la opción de buscar a Dios. Y te voy a contar qué es lo que pasó con Almolonga. Almolonga, como no permitían que vengan misioneros porque salían corriendo porque les tiraban piedrazos, lo que empezó a hacer la iglesia es juntarse a orar. Y en cuanto ellos empezaron a orar, las cárceles empezaron a cerrar. Se cerraron todas las cárceles porque ya dejó de existir el delito en Almolonga. Y también empezaron a levantarse un montón de iglesias, 24 iglesias en un lugar más chiquito que Caballito. También lo que empezó a ser algo impresionante, como podemos ver en la placa, que empezaron a ver frutas y verduras gigantes. Tremendo, nunca antes visto. Dios bendijo la tierra, Dios prosperó la economía de este lugar. Y antes, por ejemplo, en un mes sacaban, a ver cuántos camiones, sacaban 2 camiones por mes. Y cuando empezó a hacer esto, cuando la iglesia se puso a orar, los camiones empezaron a ser de 20 a 40 por semana. Terrible lo que Dios puede hacer. ¿Y por qué te cuento la historia de Almolonga? Porque de la misma manera que Dios intervino cuando Almolonga empezó a orar, también puede intervenir en tu vida. No hay nada que sea imposible para Dios. Si vos ves algo que no está saliendo bien, si vos ves que hay situaciones de injusticia, situaciones de dolor,
no es para que vos te quedes triste y llorando por eso que está pasando, sino porque Dios te está llamando a activar en aquello que te está mostrando. Dios quiere obrar en tu vida, Dios te quiere sorprender. Dios no se queda de brazos cruzados y no se durmió con tu vida, te está escuchando. Está viendo las lágrimas que derramás, está viendo tu dolor. Dios está con vos. Al final de este versículo que habíamos leído dice, si rogares al Todopoderoso, tenemos un Dios que todo lo puede, que va a cambiar la situación en la que estabas. Si vos pensabas que no ibas a terminar el colegio, si pensabas que no ibas a terminar bien el año, que Argentina no puede cambiar, que la situación de tu casa no iba a cambiar, te cuento que no le estás creyendo a Dios. Te cuento que le estás creyendo al impostor. Entonces yo te pregunto, ¿a quién vas a empezar a decidirle creer? Vamos al punto 2, a esta parte de la reflexión que estaba en este versículo, que dice, si fueres limpio. Qué difícil, ¿no? Que es mentir cuando sos el impostor. ¿A quién le habrá pasado que siendo el impostor le agarraron todos los nervios? Yo conozco de muchos que les pasa que cuando son impostores no saben cómo hacer para esconderse, no saben qué hacer, no saben cómo hacer como que no pasó nada. Entonces, no sé, ¿cómo haces para tapar ese peso del pecado? ¿Cómo haces para cuando las situaciones son difíciles, cuando hay una mentira y tenés que pasar a otra mentira? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces cuando eso te está pesando tanto y pasa el tiempo y te sigue pesando? Ese es el peso del pecado. ¡Uy! Lo que me encontré acá. ¡Uy! Yo creía que Marcos era el impostor. ¿Alguno de ustedes también lo creía? ¿Y alguno de ustedes creía que era Marcos? Miren, nos encontramos con el cuerpo ahí todo tirado. Entonces, Marcos no era el impostor. Entonces, ¿quién será el impostor? Y yo te pregunto en cuanto a tu vida, ¿a quién estabas pensando que era el impostor de tu vida? ¿Quién estabas pensando que estaba tratando de hacerte la contra? Y hay distintas opciones. Puede ser, por ejemplo, que hayas culpado a las autoridades, que hayas culpado a tus padres, amigos, que hayas incluso culpado a Dios como el impostor. Pero, ¿sabes qué? Ninguno de ellos era el impostor. El impostor es el diablo que trata de ponernos unos en contra de otros, haciendo que estemos diciendo, no, vos sos el impostor, y nos empezamos a pelear entre nosotros, pero si nosotros le creemos al enemigo, perdemos la batalla. ¿Y sabés la única manera que el enemigo tiene de ganar? Si nosotros le damos permiso, si nosotros creemos sus mentiras. ¿Te estás creyendo las mentiras del diablo? ¿O estás creyendo lo que Dios declara en su palabra acerca de vos? ¿Le estás dando permiso a que obre en tu vida? Y entonces, este punto se trataba de la santidad. Y la santidad se trata de también saber a quién estás escuchando, de guardar tus caminos, de guardar tu integridad, de guardar tus pensamientos y dedicárselos a Dios. Y en cuanto vos orás y tenés una vida de consagración, en cuanto vos le rendís tu vida a Dios al 100%, algo se activa. Así como en Almolonga, algo se activa. La fe hace que se muevan las montañas por medio del poder de Dios que está obrando. Y aunque sientas que solo sos un tripulante, aunque sientas que no podés llegar a hacer nada, algo se activa cuando vos orás y cuando vivís en santidad. Entonces yo te voy a dar 2 tips
El primero, empezá pequeño. No importa, a veces es agarrar y no discutir con los padres, no pelearse con ellos, no pelearse con los hermanos, no copiarse en un examen, no decir malas palabras. Son pequeñas acciones de santidad. Cuanto vos más te consagrás, ahí vas a ver el respaldo de Dios. Empezá pequeño. Empezá quizás barriendo tu casa, ayudando a tus padres, honrándolos, dándole tu vida al 100% a Dios. O empezá orando ahí en tu habitación. No importa, no hace falta que estés todo el día orando. Empezá con un poquito. Empezá diciéndole a Dios, Dios, te doy mi vida, te doy mi día. Dale un ratito, lee la palabra, acércate a Él. Empezá pequeño, no desestimes lo poco que podés empezar a hacer. Y en segundo lugar, empezá con esfuerzo. Y el esfuerzo a veces es quizás empezar a estudiar, a darle quizás la importancia necesaria al estudio, a las responsabilidades que te tocan. Y hay veces que vivir en santidad implica un esfuerzo. ¿Por qué? Porque no es vivir como todos los demás, sino consagrarte a Dios y decirle, Dios, mi vida te pertenece y voy a hacer lo que a vos te agrada. Y en cuanto vos te consagrás y orás, buscás a Dios, entonces vas a ver que Dios te va a sorprender. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, porque sabemos que podemos ver tu mano en nuestras vidas. Sabemos que no hay situación que sea imposible para vos, que no hay nada que vos no puedas mover, no hay montaña que sea difícil de correr para vos. Hoy te entregamos nuestras vidas y decidimos empezar a vivir de una manera distinta, consagrada. Porque quizás hasta hoy estábamos tratando de calmar quizás tu voz, que vos nos hablás constantemente y nos decís por acá no, y hay veces que quizás te ignoramos, pero hoy decidimos no ignorarte más. Decidimos poner nuestra mirada en vos y saber que vos sos fiel y que vos en ningún momento nos abandonás. En ningún momento dejás nuestras vidas a un lado, sino que vos estás pendiente de cada situación, de los deseos incluso de nuestro corazón que no le contamos a nadie. Dios, te damos gracias, porque sabemos que vos obrás, que vos no te quedaste dormido, que no es que estás mirando a otra persona, que estás escuchando la oración de otro y que por eso no nos podés escuchar a nosotros, sino que vos sí seguís escuchando nuestra oración. Y hoy me comprometo nuevamente a buscarte, aunque sean 5 minutos los que me salgan, 10 minutos, un ratito antes de hacer otra actividad. Me comprometo a leer el versículo del día, por lo menos, para que vos empieces a formar ese hábito en cada uno de nosotros, para buscarte, para acercarnos a vos. Y también me comprometo a abandonar todas aquellas cosas que me apartan de vos, todo aquello que a vos te entristece, todo aquello que te pueda generar un malestar. Hoy me comprometo a entregarte mi vida y a saber que vos estás obrando, que a vos nada se te escapa de las manos y que vos me vas a sorprender. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender porque Él va más allá de las expectativas que vos puedas tener.
Vos tenés planes de cómo las cosas podrían llegar a funcionar. Pero Dios va más allá de esas expectativas que vos tenés. Dios no hace las cosas como nosotros las planificamos. Él es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y nada se le escapa de las manos. Dios, levantamos tu nombre en nuestras vidas. Y hoy te pido que intervengas en cada hogar, en cada casa, en cada familia, en cada situación, en aquello que está pesando en esos corazones. Yo te pido que vos intervengas, traigas libertad, traigas tu renuevo. Te pido que vos obres, que vayas y toques lo profundo del corazón, de los sentimientos, de los pensamientos, para ayudarnos a anclarnos en la fe de creer que todo es posible en vos. Te amamos, Dios. Y te damos gracias porque vos estás obrando ya. Vos nos vas a sorprender.